La fotografía digital modificó muchas costumbres en los fotógrafos y en los aficionados a la fotografía. Una de las costumbres que modificó fue que nos hemos vuelto prolíficos. Hacemos mucha más fotografía de la que hacíamos antes. Y algunos de los problemas que antes también teníamos, no sabíamos cómo ordenar nuestros negativos o nuestras diapositivas y encontrarlas, o las copias, teníamos algunas dificultades a veces para ubicarlas. Esas mismas dificultades hoy se ven aumentadas y se nos hacen un problema serio. ¿Cómo ordenar las fotografías? Toda esa enorme cantidad de imágenes digitales que tengo en un computador y que nos cuesta ahora encontrarlas o ubicarlas, o para poder saber cuál era la que sacamos en tal fecha. Bueno, para poder definir formas de ordenamiento vamos a manejarnos con ciertos criterios. Los criterios van a ser personales, pero en general podemos definir por fecha, que es el criterio básico. Cronológicamente nosotros podríamos poner las fotos sacadas en el año 2008, en el 2009, en el 2010, y dentro de cada año los meses correspondientes, o dentro de los meses las fotos que nosotros vayamos sacando semana a semana o día a día. Así que cronológicamente podría ser uno de los criterios razonables. Con lo que nos lleva a nosotros la dificultad que tenemos que acordarnos después en qué fecha sacamos la fotografía que queremos ubicar. Podemos tener algún criterio complementario que puede ser o por temas, o por importancias, o por personas, o por grupos de personas, o por lugares, o tenemos muchos otros criterios para desarrollar. Para poder ordenar eso, vamos a tener que recurrir seguramente a algunos programas. Hay programas especializados en manejar bases de datos de imágenes. Algunos gratuitos, otros pagos. Dentro de los gratuitos tenemos que mencionar uno de Google, Picasa, que es un programa que nos permite ordenar bastante a nuestro criterio las fotografías que nosotros descargamos al computador y ubicarlas con relativa facilidad. Es decir, que tiene un motor de búsqueda bastante eficiente como para poder ordenarlo. Y nos vamos a apoyar en algunas formas o algunos recursos que nos dan los programas para poder clasificar más fácilmente y organizar mejor nuestra fototeca. Vamos a usar, por ejemplo, etiquetas de colores que nos van a permitir, si bien tenemos un ordenamiento por fechas, con las etiquetas vamos a poder ubicar ciertos temas o poder ubicar ciertas personas. Y luego vamos a usar estrellas para darles jerarquías y decir las que son más importantes tienen más estrellas, 5 estrellas, las que no nos importan menos tienen menos estrellas, o algunas que no nos importan nada no tienen estrellas. Y también algunos programas incluyen un sistema de banderillas o algunos sistemas rápidos para generar colecciones o grupos de fotografías para ordenarlas. ¿Qué programas, aparte de Picasa, que es gratuito, podemos disponer para poder realizar todo este ordenamiento de base de datos de nuestras imágenes? Tenemos uno de Adobe, que es Adobe Lightroom, que es un programa pensado específicamente por Adobe para resolver este y algún otro problema más de fotografía. Es decir, el programa Adobe Lightroom está pensado para resolver todo el flujo de producción de un fotógrafo profesional, es decir, desde la descarga, la clasificación, el ordenamiento y la edición y la salida. Es decir, que es un programa que cumple múltiples tareas. Así como está Adobe Lightroom, también tenemos Aperture, que es un programa de Apple, Microsoft Expression Media, que es lo que era antes eView Media Pro, que es un programa histórico en el ordenamiento de la base de datos fotográficas, el iPhoto en Apple también. Es decir, que todos esos son programas que nos van a permitir a nosotros ordenar nuestras fotografías y clasificarlas según ciertos criterios. De las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nos permita direccionar a ciertas carpetas dentro de nuestro computador para que sepamos exactamente dónde están, y luego que dentro de esa cantidad de carpetas que tendríamos nosotros direccionadas nuestra descarga de fotografías, también dentro de ellas que podamos usar a través de las etiquetas de colores o las estrellas o las banderillas, criterios para hacer una búsqueda más eficiente y más rápida. Algunos programas más sofisticados, como los que yo les decía recién, Lightroom o Aperture, nos permiten la utilización de palabras claves que nos
nos van a facilitar enormemente la búsqueda. Es decir, que la búsqueda a través de palabras claves, si nosotros ponemos palabras que describen ciertos grupos de fotografías, nos van a servir para la búsqueda de esas fotografías. Es decir, que son metadatos, datos sobre la fotografía, que de eso se trata. Si los metadatos son datos sobre los datos que componen la fotografía. Esos metadatos, palabras clave, etiquetas, estrellas, van a ser los recursos que vamos a utilizar nosotros para ubicar en nuestra base de datos de imágenes las fotografías que precisamos. Recomiendo utilizar un programa especializado, gratuito, o comprarnos uno. No son programas excesivamente costosos, son programas que nos van a dar una enorme utilidad para poder organizar nuestras fotografías y seguir disfrutando de ellas y mostrándolas cada vez que tengamos que hacerlo.